Hola, bos días a todas e a todos. Agradecervos a presencia nesta roda de prensa virtual. O motivo dela é poñer en conocemento da opinión pública, de todos os medios de comunicación e da sociedade en xeral, a firma dun acordo que esta mañá tuvo lugar entre Scarian e Unións Agrarias. Despois de varios meses de traballar de forma independiente no medio rural para explicarlle aos gandeiros as consecuencias da sanción determinada ás industrias lácteas e, polo tanto, explicarlles a posibilidade e o direito que tiñan a reclamar a compensación polos daños causados por esas prácticas delictivas que a industria puxo en práctica durante esos 13 anos, pois poñemos en común que en Galicia, de forma mayoritaria, a inmensa maioría de gandeiros que decidiu reclamar máis de 5.000 e encargou a Unións Agrarias tutelar ese proceso judicial. E no conxunto de España, Scarian é un despacho de abogados, como me acompaña aquí o seu CEO, David Fernández, que logo expoñerá tamén a parte dese planteamento, pois que recaudou, que xuntou máis de 2.000 gandeiros, co cual neste momento, unha vez posto en común as distintas planteamentos das dúas deste despacho de abogados e da nosa organización, pois vemos que hai posibilidades de traballar conxuntamente representando a máis do 70% das reclamacións que hai no conxunto do Estado, que vamos a iniciar un procedimento de reclamación con uns obxectivos moi semellantes. A idea inicial que tiñamos ambas partes era que fora un proceso o máis profesional posible, o máis garantista posible, pero sobre todo que tuvera como obxectivo e como finalidade conseguir devolverlle aos gandeiros parte do precio do leite que este pacto entre as industrias lles impidiu que chegaran. Podemos falar de que, calculando a leite entregada nestes anos, desde o 2010 hasta o 2013, pois estamos falando de que ese 10% como mínimo que pudo supoñer de este pacto de baixada de precios supón cerca de 2.500 millóns de euros. É certo que non hai moitos gandeiros que non van a reclamar, pero que estamos falando dunha reclamación das máis importantes que se están dando no conxunto dos sectores, non só do sector agrario. E o que buscamos con este acordo suscrito esta mañá é poñer en común a forza dun colectivo organizado, que somos conscientes que vamos a ter un período xudicial longo, costoso, difícil, e que desde o primeiro momento optamos porque non tuvera ningún coste para os gandeiros, que o obxectivo fora conseguir devolverlles a maior parte posible destos cartos que deberan estar nos seus bolsillos e que foron parar a mão das industrias, e que, polo tanto, todos os riesgos e todos os costes do procedimento hasta o seu resultado final, que vai a durar un tempo, fora asumido por nós. Polo tanto, buscamos unha sinerxia do colectivo que vai a demandar, buscamos unha solvencia económica para un procedimento largo, buscamos o poder, uníndonos todos, poder dispoñer dunhos medios de proba, dunhos informes periciales o máis solventes posibles que garanticen non só a xusticia, senón o éxito da reclamación. Desde hoxe, a colaboración vai consistir en que, representando cada parte os seus gandeiros, cuyo representación ostentamos, si traballemos de forma coordinada para poder, de forma solvente e organizada, poder levar a bon fin unha reclamación que é xusta. Non olvidemos que no ano 2000 había cerca de 56.000 gandeiros en España, que España era un país igual que o resto dentro da Unión Europea sometido a cuotas, por lo tanto, que a produción estaba regulada
pola cuota individual que tiña gandeiro, polo tanto non había un problema de sobreproducción, porque estaba penalizada, que o mercado español apenas daba abastecido os gandeiros o 70% dese mercado, polo tanto había que traer de xeito permanente máis dun 30% de produtos lácteos de mercados europeos, e que pese a esas circunstancias que en condicións normales significarían dispoñer dunhos precios polo leite dos máis altos de Europa, pois nos manexamos nos precios máis baixos. E máis, resulta significativo, e é bo conocelo, que as principales industrias sancionadas terminan sendo multinacionales, moitas delas de origen francés, país que está situado ao lado da nosa fronteira, de onde viña a gran cantidad desos produtos lácteos, e que, polo tanto, sendo un país que lle sobraba moito leite, industrias multinacionales francesas lograban colocar no mercado español mantendo un precio a baixa. Non só por eso, pero 14 anos despois, 2/3 partes deses 56.000 gandeiros viron como tuveron que cerrar a súa explotación, e, polo tanto, parecenos que é un momento importante para lograr, o noso modo de ver, 3 obxectivos e que compartimos, e o agradecemos a Ascarian, que pese a ser unha entidade xurídica distinta, un despacho de abogados especializado en causas colectivas, desde o primeiro momento nos foi fácil establecer como obxectivo, primeiro, lograr que todos e cada un dos gandeiros recibira a maior cantidad posible deses cartos seus que durante todos os anos tuveron na conta resultados da industria. Segundo, de que non escatimáramos en esforzos económicos e profesionales para articular unhas demandas solventes que non tuveran, que chegaran a bo porto. E o terceiro é tan importante como eso, que era que non tuveran un coste añadido para esos gandeiros que viron sufrindo nas súas rentas ese precio diferenciado. Pero sindicalmente, e ese é un tema que a nós como sindicato nos gustaría lograr nesta batalla, é que o que foi unha denuncia permanente nas autoridades, no goberno, na Xunta, na Comisión Nacional de Competencia, de poñer de manifesto a imposición ou abuso dunha posición dominante da industria e da distribución a hora de determinar o precio dos gandeiros, se poda corrixir dunha forma definitiva. Fixémolo con denuncias, non foi suficiente, fixémolo acudindo á propia Comisión Nacional da Competencia, facémolo agora acudindo aos xulgados, e moito nos tememos que non vai a ser suficiente para acabar co que está sendo, despois tamén desta resolución, unha práctica donde vedes, nós o decimos casi permanentemente, que Galicia sigue tendo o precio máis baixo de España, pese a estar aquí máis do 50% dos gandeiros, España sigue tendo o precio máis baixo de Europa. E iso se dá nun país deficitario, donde se funcionara a economía de mercado, desde logo esta situación non podía continuar. E por último, para terminar, aproveito para poñer de manifesto o que está sendo unha construción do precio que sigue sendo non só pouco razonable económicamente, senón injusta. Solo o 25% do leite que producimos vai destinado á marca blanca, que é o precio máis barato do leite no supermercado. E ese 25%, porque é o precio máis barato, termina lle poñendo precio ao 100%. Por lo tanto, esa posición de dominio, esa posición de debilidade polos gandeiros a hora de negociar sigue sendo unha realidade que non está corrixida e que non renunciamos a seguir batallando para cambiala de xeito inmediato. Sin máis, paso a palabra a David Fernández, que desde Ascarian, como máximo responsable, poderá darlle tamén un enfoque moito máis probablemente xurídico profesional ao proceso no que nos estamos enfrentando, que é novedoso, sin precedentes, que somos conscientes que non vai ser de 2 semanas nin de 2 días, pero que despois de toda a documentación que levamos analizado de forma conxunta, vemos que somos moi optimistas sobre os resultados, somos moi confiados en poder trasladarlle ao conxunto deses 7.000 gandeiros que confiaron
en nós un resultado positivo que esperemos que sea o máis rápido posible. Sin máis, David, outra palabra. Explicaros que Scarian es una empresa de servicios jurídicos especializada en la reclamación de daños. El equipo directivo llevamos más de 25 años trabajando en el sector jurídico, es decir, somos profesionales del sector jurídico que en un momento dado de nuestras vidas pues decidimos apostar por un nuevo modelo de negocio dentro de ese sector jurídico, con una misión clara dirigida a mejorar el mundo. El cáncer de la leche es un producto que llegó a nuestras manos hace un par de años. Es un caso de los que nosotros denominamos de muy largo plazo, lo que nos ha obligado a sellar grandes alianzas, en este caso concreto con un despacho americano, de origen americano, Hausfeld, que es un despacho líder actualmente en la reclamación de daños a nivel mundial, y a su vez nos ha obligado a cerrar también unas alianzas muy potentes con los expertos en peritaje, como es Compass Lexecon. Una vez logramos esas dos alianzas, pues nos pusimos a construir la base del caso, el business plan. Vimos que era un caso, como os digo, muy de largo plazo, y hicimos nuestros números, hicimos nuestro business plan y nos lanzamos al mercado a tratar de transmitir a los ganaderos de que por primera vez en mucho tiempo tenían una oportunidad de reclamar y solicitar lo que era suyo. La campaña se produjo en los meses de mayo-junio, pleno COVID, y tuvo un éxito sin precedentes. Lo que, como os decía Roberto, pues llevó a que nuestra empresa lograra hojas de encargo del entorno de 2.000 ganaderos, más de 2.000 ganaderos. Nosotros nos hemos puesto a trabajar en el caso ya hace tiempo. Ahora mismo el caso está en la Audiencia Nacional. Las industrias recurrieron la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Ahí Uniones Agrarias con su equipo de abogados y Scarian con su equipo de abogados trabajamos de forma diferente. Esto quería dejarlo claro. El acuerdo al que hemos llegado va más dirigido a la vía civil. Es un acuerdo que es muy positivo para los clientes de Scarian y yo también muy positivo para los clientes de Uniones Agrarias. Es un acuerdo que, como os decía Roberto, nos va a permitir, en este tipo de casos es muy importante la construcción de la pericial, el tener acceso a datos económicos que podamos soportar perfectamente el daño que han sufrido los ganaderos. Y en ese sentido, pues nuestra pericial realizada por Compass Lexecon, que ya ha desarrollado un modelo económico, pues se va a ver muy enriquecida con las aportaciones que nos puedan realizar los equipos de uniones agrarias. Y en ese sentido, pues yo también tengo mucha esperanza en que la experiencia del equipo legal de Scarian pueda aportar mucho al equipo de uniones agrarias. Y en definitiva, pues que los clientes, tanto de uniones agrarias como los de Scarian, pues salgan muy reforzados de esta alianza. Compartir que está siendo un camino, pues como son todos estos casos, pues de mucha empatía con el ganadero, de sentir muy de cerca todo lo que han sufrido, y pues estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance pues para facilitarles el que dentro de unos años pues puedan recuperar lo que es suyo. Yo tampoco quiero enrollarme mucho más, no soy de alargarme en este tipo de exposiciones, y sí me gustaría que si tuvierais consultas o preguntas nos las hicierais y pudiéramos entrar en un debate de tú a tú. Siempre es cierto que en todas las ruedas de prensa y todas las preguntas que me hacen los periodistas, es lógico que nos pidáis el monto, ¿no?, de la demanda. Es una demanda muy importante. Los clientes de uniones agrarias son de 5.000, los nuestros de más de 2.000, y estamos hablando de importes muy elevados, ¿vale? Estamos hablando de demandas que superan los 1.000 millones de euros. A día de hoy, pensar que estamos recopilando toda la documentación de los ganaderos es un trabajo ingente. Estamos recuperando facturas, documentos de pago, estamos recuperando pues datos que nos facilita FEGA, donde se puede perfectamente visualizar cuáles han sido los litros vendidos por cada ganadero. Estamos manejando más de 1 millón de documentos, ¿vale? O sea, es un trabajo ingente. No sé si he respondido a tu pregunta. La demanda superará los 1.000 millones de euros.
Si divide usted 2.000 millones de euros por los 2.000 ganaderos, le saldrá en el entorno, no tengo aquí los datos, pero en torno a... ¿Cuántos? 7.000 ganaderos. No, pero me está preguntando por los 2.000 de Scarian. Me está preguntando por los 2.000 de Scarian. Los 2.000 de Scarian estamos hablando de una demanda que supera los 1.000 millones de euros. Serían 500.000 por explotación. Sí, unos 500.000, un poco menos. De todas formas, yo en lo que respecta a nosotros, para no generar falsas expectativas, la indemnización va a ser la que determine el juez. Exacto. Y el juez va a determinar esa indemnización teniendo en cuenta 3 variables. La primera es el número de kilos de leche vendido a la industria en todos esos años. Y por lo tanto, en cada ganadero varía, porque no depende solo de la cuota que tenía, sino de lo que vendió cada año. Y hay ganaderos que vendieron todos esos años, otros que vendieron una parte, por lo tanto la media por explotación no es fácil calcular. Es más, hay explotaciones que a lo largo de este periodo terminaron montando una nueva sociedad civil, que por lo tanto habrá unos años que reclamen el titular persona física y otro que determine la persona jurídica. El segundo de los elementos es el daño que la prueba pericial, como decíamos, pueda acreditar en cada caso, y eso deriva de los litros de leche que entregaron, el precio al que cobró esa leche, que no todos cobraron el mismo precio, y la valoración que nosotros podamos demostrar de cuál sería el precio normal en el mercado si no hubiera estas prácticas colusorias de la industria de ponerse de acuerdo para no quitarse clientes, para intercambiar clientes, para ponerse de acuerdo en el precio, y por lo tanto nosotros calculamos, aunque va a depender, como digo, de lo que cobrara cada ganadero, que el daño como mínimo lo vamos a situar entre un 10 y un 15%. Por lo tanto, el problema, es decir, la cifra redonda, pues puede ser un titular, pero puede ser engañoso. Nosotros lo que estamos planteando es que hay, en este caso nuestro, 5.000 ganaderos que vendieron la leche a un precio muy inferior a lo que era el precio de mercado, como consecuencia de unas prácticas ilegales, y que por lo tanto el precio percibido hay un 10 o un 15% que le correspondería si el mercado funcionara de forma transparente, y es lo que vamos a acreditar en esa prueba pericial. Pero al final, lo que va a cobrar cada ganadero es lo que determina el juez. Lo que sí es importante es que hasta llegar a esa fecha final, ningún ganadero le va a costar nada todo este procedimiento engorroso de demanda, apelación, demostración de prueba. Es decir, se está haciendo para que todo lo que se consiga no tenga que aportar dinero, y que todo lo que se consiga vaya la mayor parte a resolverle, porque es su dinero. Por lo tanto, cuando haya industrias que hablen de que en este momento puede ser preocupante que una sanción millonaria pusiera en jaque alguna de esas multinacionales, primero, no solo no es cierto por las cuentas de resultados de estas multinacionales, sino por una cifra que yo les decía al principio. De pagar la leche solo un 10% más de lo que la pagaron, para situarnos en el precio bajo de media de la Unión Europea, supone que el conjunto de las industrias cada año, desde el 2000, retuvieron más de 260 millones anuales al conjunto de los ganaderos como consecuencia de estas prácticas. No estamos planteándonos de una demanda de pedirles esos 3.700 millones que sumaría ese porcentaje de toda la leche, sino reducido a los 7.000, reducido a la leche que entregaron, reducido al precio que pagaron, y sabiendo que eso lo va a determinar un juez en sala cuando le acreditemos con números, caso a caso, papel a papel, todo ese proceso. De ahí que lo que decía David, la necesidad de trabajar de forma conjunta, y aún todos somos pocos, porque vamos a tener que manejar ingentes cantidades de documentación. Ahí es verdad que la tecnología de Scarian nos favorece mucho ese trabajo, ¿vale? Tenemos una plataforma tecnológica con software OCR que nos permite, pues, a través de procesos muy automatizados, la lectura de esos documentos, y de una forma que sería, vamos, tendríamos que inviable prácticamente, ¿vale? Mira, te doy los datos por
Estoy hablando de la total de toneladas que tendría cada año, es decir, de los 5.800.000 toneladas del año 2000 hasta los 5.966.000 toneladas del año 2013. Por lo tanto, en el conjunto del Estado, pues estaríamos hablando de que si la minoración del pago fuera de un 10%, estaríamos hablando de 2.472 millones, y si fuera de un 15% estaríamos hablando de los 3.708 millones. De la totalidad de la cuota, estoy hablando por lo tanto solo de la leche que tenía cuota, no estoy hablando ni de leche comprimida ni de leche negra, que como saben ustedes hubo un proceso en la propia audiencia juzgando los casos de leche negra, del churtal, etcétera, etcétera. Y serían sus hijos quienes recuperarían ese dinero si los tuviesen. Nos ha ocurrido en otros casos que hemos llevado. Por ejemplo, nosotros defendimos a muchas familias que habían invertido su dinero en la compra de una vivienda, y cuando empezamos en el año 2006-2007 a llevar estos procedimientos, que también fueron muy largos hasta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo quedó asentada y nos dio la razón. Pues claro, pasaron 7, 8 años y en el camino pues falleció gente, y quienes recogieron los frutos de todo ese trabajo pues fueron sus familiares, en algunos casos sus mujeres, en otros casos sus hijos. Puede darse el caso, ¿eh? Son procedimientos muy largos porque ahora mismo, como le decía, el procedimiento está en la Audiencia Nacional. Que menos que quede un año para que resuelva la Audiencia Nacional. Y una vez resuelva la Audiencia Nacional, seguramente la industria láctea recurra y el caso vaya a Supremo. Y a partir de ahí, que serán otros 2 años, y a partir de ahí pues empezaremos nosotros si todo sigue el camino que esperamos que siga, comenzaríamos pues a obtener sentencias en primera instancia, que serían otro año y medio, 2 años, dependiendo de dónde se pusieran las demandas, otros 2 años en segunda instancia y finalmente Supremo. O sea, estamos hablando de casos que superan los 6 años de duración, 6, 8 años de duración, ¿vale? De todas formas, una consideración un poco más optimista. El 70% de los reclamantes, en el caso de Unión, y creo que en Scarian algo parecido, son ganaderos activos. Sí, y la media que tenemos aquí en Galicia, vivimos, no sé si por el Licor Café o por el Ribeiro, una media bastante elevada. Por lo tanto, yo estoy convencido de que los actuales titulares verán. Y en todo caso, lo que sí también es cierto es que una vez que tengamos las primeras sentencias fijando una indemnización, aunque haya recursos, lo único que hacen es ir encareciendo lo que tienen que devolver, por lo tanto empieza a contar. Es decir, yo creo que en ese sentido sí. El tiempo no debe ser algo que desincentive el hacerlo, porque... Bueno, perdóname, Roberto, de hecho tienen ustedes que pensar que ahora mismo, o sea, entre Uniones Agrarias, que tiene unos 5.000 explotaciones ganaderas que han contratado sus servicios, y las explotaciones ganaderas que han contratado las nuestras, o sea, estamos hablando del entorno de 7.000 explotaciones ganaderas que ya han confiado en uno u otro para interponer estas demandas. Ahora no estamos en campaña de captación, estamos simplemente informando pues, de una unión que creo que, como decía anteriormente, favorece y mucho a los clientes de Uniones Agrarias, en mi opinión, y también favorece y mucho a los clientes actuales de Scarian. Estamos, repito, buscando fomentar la fuerza del colectivo. Es muy importante en estos casos la fuerza del colectivo, en muchos sentidos. Desde el punto de vista jurídico nos ayuda a construir mejor el caso. Cuantos más datos tengamos, tanto la pericial como la demanda se va a construir mucho mejor. Y desde el punto de vista también de poder hacer frente a la industria láctea, y lo digo en términos de grandeza, de volumen que tiene la industria láctea frente a un Scarian o frente a Uniones Agrarias, pues oye, la fuerza del colectivo que podamos hacer uno u otro, pues creo que favorece a nuestros clientes en esa batalla legal que se va a dar.